Damos gracias en esta noche por cada persona aquí representada, presente, para escuchar la palabra direccional de parte de Dios. Y damos gracias a cada persona por los medios que cada miércoles preparan sus corazones para recibir la palabra direccional y de exhortación de parte de Dios para sus vidas. Que sea de mucha bendición, como también será para la mía. Damos gracias a Dios por ello. Y comenzamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día. Que el poder de tu presencia abrigue nuestras vidas y todo nuestro ser, trayendo la paz y el cumplimiento de tu propósito sobre nosotros por generaciones. Señor, qué agradable es vivir en tu presencia. Hoy venimos a agradecer tu infinita bondad, paciencia y misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por cada amanecer. Gracias por cada palabra que envías desde el cielo por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tu cuidado eterno sobre nuestras vidas. Gracias por cuidar y velar sobre la vida de nuestros esposos, padres, hermanos, abuelos e hijos. Cada generación representó y manifestó y manifiesta tu infinita voluntad sobre sus vidas y sobre nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello. Señor, danos la fuerza que necesitamos para continuar cuando no tenemos ninguna. Ayúdanos a proseguir en la valentía y el poder de tu Santo Espíritu, derribando en tu nombre fortalezas del mal, para así poder habitar en la quietud de tu voluntad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en tus designios. Permítenos tomar tu mano y bajo el cuidado de tu presencia en nuestras vidas habitar. Te entrego la autoridad de este lugar para que rijas y para que tu voluntad sea manifestada por medio de tu Espíritu Santo, trayendo la paz y el cumplimiento de tu palabra sobre nuestras vidas en esta noche. Atamos en tu nombre, por medio de tu voluntad, todo aquello que no provenga de ti y lo echamos fuera de nuestras vidas y de nuestro ser. Y desatamos en tu nombre, por medio de tu voluntad, la palabra viva, eficaz, restauradora, que dará vida y fruto en nuestro ser y en nuestras vidas por generaciones, sin olvidar nunca tu presencia y tu cuidado sobre nosotros. Padre, que yo me haga invisible en este día para que tú te hagas visible a toda lengua y nación por medio de tu voluntad eterna, sobre toda carne, para que así como deseas, se manifieste el cumplimiento de la palabra enviada por medio del poder de tu Espíritu Santo. Oramos y damos gracias al Señor en nombre, sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Y hoy el Señor nos lleva a sendas nuevas de amor, propósitos, destinos, cuidado y justicia, recordándonos quiénes somos en Él, testificando de nuestra posición, del cuidado del testimonio que debemos de cumplir dentro de sus preceptos, llamado, elección, determinación y voluntad. Acercándonos al Día de las Madres, es notable y significativo mencionar nuestra labor y posición dentro de un contexto y un llamado tan significativo de parte de Dios en nosotros, de ser llamadas madres. Ser madre es mucho más que un simple nombre. Ser madre es mucho más que sentir un latido dentro de ti. Ser madre es mucho más que sentir una patadita en tu vientre de vez en cuando. Ser madre es mucho más de pensar en algún momento como, ¿cómo saldrá? ¿A quién se parecerá? Ser madre es mucho más que levantarse en plena madrugada con el peso en nuestras espaldas para caminar hacia el frío, para tomar un buen plato de frutas, para alimentar a nuestro bebé que salta en nuestro vientre. Ser madre es mucho más que levantarnos de madrugada, calmar una fiebre y abrigar en nuestros brazos al hijo o a la hija de nuestra juventud. Verdaderamente, ser madre es entender
la responsabilidad de que en cada latido de tu hijo, en tu vientre y en el mío, late un propósito y un destino que se irá formando dentro de ti y de mí por medio de una voluntad divina en tu hijo, hasta que se manifieste en él luego de nacer, por medio de una voluntad y un cumplimiento en Dios, siendo tú y yo un instrumento valioso para el cuidado de ese propósito y de ese destino por cumplir. Aleluya. Una madre debe entender que somos posesionadas y capacitadas por Dios para ser ese instrumento de vida y cumplimiento para llevar dentro de nosotros una vida. Repito, una madre debe entender que somos posesionadas y capacitadas por Dios para ser ese instrumento de vida y cumplimiento para llevar dentro de nosotros una vida. Un ser que fue formado por Dios en ti y en mí para cumplimientos específicos de propósitos y destinos. La gran diferencia entre una madre que ama, cuida y protege a su hijo como si fuera solamente suyo, como si fuera su posesión suya y no de Dios, a una madre que ama, cuide y protege a su hijo como si fuera el hijo elegido, separado, determinado, capacitado por Dios para un gran propósito de vida, siendo la posesión de Dios, su hijo y no de ella. Es el punto de reflexión y determinación para el verdadero cumplimiento de Dios en su vida y en nuestras vidas. Es por ello que el tema de hoy, dirigido por el poder del Espíritu Santo, es la fe de Jocabed. Así es el título de esta noche, la fe de Jocabed. Y para ello nos dirigiremos al significado de Jocabed en esta primera parte. Jocabed en hebreo significa Jehová es gloria. Jocabed, mujer y madre de Moisés, poco mencionada en las Escrituras, solo mencionada 2 veces. Aparece en el libro de Éxodo capítulo 2. Jocabed, una mujer separada y elegida por Dios para llevar en su vientre al líder que Dios utilizaría para sacar de la esclavitud a su pueblo Israel, liberando al pueblo de Dios de la dura servidumbre en Egipto. Sería la mujer valiente que defendería el propósito de vida de su hijo. No en vano Dios permitiría llamarla Jocabed, siendo el primer nombre en las Escrituras que contenía el elemento divino de Yah, abreviatura de Yahweh, el nombre personal de Dios. Jocabed, aquella mujer poco mencionada en la Biblia, llevaría en su vientre un propósito y un destino que por medio de una determinación dirigida por el poder de Dios en ella, nacería una voluntad eterna en su hijo Moisés. Y nos dirigiremos a Éxodo 1:22, donde cita, versículo 22. Entonces Faraón mandó a su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En este contexto bíblico observaremos la condición en que esta mujer y madre de Moisés dio a luz a Moisés. Esta mujer llamada Jocabed tuvo a su hijo en medio de un conflicto, el cual el faraón no deseaba que el pueblo de Israel se multiplicara, y dio orden a las parteras que mataran a los hijos varones de todas las hebreas, dando orden de muerte a todo varón nacido de mujer hebrea. Pero Dios guardó a su pueblo, envió temor de Dios al corazón de las parteras, no haciéndolo, ni cumpliendo con el mandato del rey de Egipto. Las parteras preservaron la vida de todos los varones hebreos nacidos en Egipto, gloria a Dios. Pero aún así el faraón dio esta orden: echad al río todo hijo que nazca. Es decir, que a todo hijo que naciera varón
inmediatamente era ley o un veredicto de echarlo al río. Pero ¿qué sucedió con esta gran mujer y madre de Moisés? Para ello nos dirigiremos al capítulo de Éxodo 2, del 1 al 9, y estaremos escudriñando en este capítulo de Éxodo 2, del 1 al 9, y cita así la palabra del Señor. Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermosa, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo número 4. Y una hermosa y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Nos detendremos por un momento. Número 1. La madre de Moisés no cumplió la orden del rey de Egipto o del faraón. Jocabed debía elegir entre la orden y veredicto de un hombre común y su propia fe, destino y propósitos en Dios. Jocabed determinó elegir lo que Dios dispuso en su corazón. Esto lo muestra en su decisión y determinación del tiempo que Dios eligió que ella tuviera con ella su hijo. No es mencionado bíblicamente qué harían otras madres hebreas. Quizás no es mencionado porque no determinaron hacer lo mismo que Jocabed. Pero ella, Jocabed, eligió tomarse el tiempo de 3 meses para tener con ella su hijo, confiando en su Dios y en la determinación de Dios sobre ella, sin imaginar que Dios respaldaría su fe. Jocabed no deseaba desprenderse de su hijo. Jocabed, con su determinación, mostró que no solo deseaba no desprenderse de su hijo, sino que había algo más grande que ella protegería en su hijo Moisés. Esta mujer de fe protegería un propósito y un destino. Amén. Aleluya. Número 2. Esta mujer de fe se desprendería de su propia vida y de su propia esencia de vida en Moisés. El versículo 2 cita: no pudiendo ocultar más a su hijo, tomó una canasta, la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella un pedazo de su propio ser. Y así lo describe en el versículo 3. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Aleluya. Jocabed
Determinó dejarlo ir, pero no solo. Observen lo que muestran las Escrituras. Que luego de ponerlo en la canasta y situarlo en la orilla del río entre los juncos, no en el medio del río, sino en la orilla, refleja que era muy difícil para ella dejar a su hijo en las aguas del río Nilo sin saber qué ocurriría con él. Pero las Escrituras testifican que su fe la llevaba a creer que él no moriría. ¿Qué clase de fe? Que algo sucedería. Cuando en el versículo 4 cita, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Este acontecer se refiere a algún suceso bueno, no a un final sin propósito y sin destino. Y bajo la guianza del Espíritu Santo, así lo muestran las Escrituras. Yahweh, el Dios de gloria, derramaría su voluntad sobre Moisés, dando una respuesta a Jocabed, aquella madre y mujer de fe. Manifestando Dios su poder y voluntad sobre el propósito y destino de Moisés, alineando la fe de una madre con el propósito y destino en Dios de su hijo Moisés. Qué hermoso. Número 3. Confirmando una voluntad divina. Acontecería, versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Dios, el Dios de los tiempos, el Dios de las horas, los minutos y los segundos, movería hasta allí en ese mismo instante a la hija del faraón. El mismo faraón que dio la orden de muerte sobre los niños hebreos. Su propia hija sería la que Dios movería hasta allí para que recogiera, tomara y guardara al niño, preservando no solo su vida, sino propósitos y destinos divinos en Dios por medio de Moisés. Aleluya. Hermanos, un hombre separado y elegido por Dios, una mujer separada y elegida por Dios, llevará siempre en su esencia el cuidado del Dios vivo. Una vida que nace en un vientre, con la convicción consagrada de propósitos y destinos en Dios, por medio de una fe viva como la de Jocabed, madre de Moisés, que luchó por algo mayor que la propia vida de su hijo, que luchó por el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre su hijo por medio de su fe. Siempre será respaldada por Dios. Dios utilizará a quien Él desee para guardar nuestras vidas. Y no tan solo nuestras vidas, sino su propósito, destino y voluntad en nosotros y en la vida de nuestros hijos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Continuamos. Número 4. Cuidado y sometimiento a una voluntad inalterable por el hombre. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. En este versículo observamos cómo la hermana era la hermana de Moisés, la cual permaneció vigilante para ver lo que sucedería con Moisés. Dios le permitió hablar, interactuar con la hija de Faraón. ¿Qué percibiría la hermana de Moisés cuando le dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Las Escrituras reflejan que la hija del faraón, Dios puso compasión en su corazón, sin imaginar que ese propio llanto de ese bebé
Era la voluntad de Dios por medio del gozo de su victoria sobre Moisés. Aleluya. Sometiendo todo a su alrededor, a su voluntad por medio del poder de sus propósitos y destinos sobre el hombre elegido y separado por Dios para un gran propósito: libertar a su pueblo. El libertador que Dios usaría se movería lentamente por las aguas del Nilo, y el veredicto del hombre de muerte sobre todo varón hebreo que debía ser echado en el río sería el levantamiento de un propósito y un destino por medio de una mujer y una madre de fe que nunca se detuvieron a no creer sino a esperar que algo bueno y grande sucedería. Aleluya. Y hoy te pregunto, ¿dónde están esas mujeres y madres de fe que creen, esperan y entienden que algo bueno y grande está por suceder en la vida de sus hijos? ¿Dónde están esas Miriam, hermanas de Moisés, que se quedó para ver el milagro de su hermano Moisés? ¡Aleluya! ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde está tu hijo o hija hoy? Ve. Ve fue la respuesta. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, es decir, a la madre de Moisés, que fue a presentarse ante la hija del faraón como nodriza para cuidar a su propio hijo. Miren qué grande es Dios. Versículo 9. A la cual dijo la hija de faraón a la madre de Moisés: lleva a este niño y críamelo. A la propia madre. Y yo te lo pagaré, hasta con pago. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La propia madre. Qué grande nuestro Dios. Se lo devolvió. Y cuando el niño creció, ella trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aleluya. En esta última parte descrita como el nacimiento de Moisés, vemos el respaldo de Dios en una madre que sobre todas circunstancias su fe trascendió junto a su hijo, no solo guardándole 3 meses junto a ella, cuando la orden era de echarlo al río. Esta madre calafeteó con sus propias manos donde guardaría a su hijo en una canasta fuerte, donde los peligros del río Nilo no lo pudieran tocar, poniéndolo en la orilla entre los juncos y enviando a su hermana Miriam a mirar de lejos para ver lo que acontecería, creyendo que algo bueno sucedería por medio de la voluntad de Dios en Moisés. Aleluya. Y finalizamos esta corta pero poderosa historia, hermanos. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Moisés, significado de su nombre, sacado de las aguas. Número uno. Moisés fue el niño que navegó por las aguas del río Nilo por medio de una voluntad divina para un gran cumplimiento. Engendrado en el vientre de una madre que escogió Dios para entregar su hijo a un Padre eterno que lo cuidaría. Jocabed sentiría el dolor del desapego y abandono de un hijo en sus propias entrañas y en su propio ser. Con apenas 3 meses de nacido, Moisés tuvo que ser dejado en las aguas profundas del Nilo para poder ser rescatado por Dios. Jocabed, madre de Moisés, debía entregarlo a Dios, pero ella confiaría, ella creería, ella testificaría del respaldo de su Dios, el Dios de su salvación, el Dios de la gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Número 2, Moisés fue adoptado por la hija del faraón y criado como príncipe en la corte egipcia durante sus primeros 40 años. Recibió una gran educación, fue instruido en sabiduría, convirtiéndose en un gran líder.
testificando por medio de su vida el gran misterio sobrenatural del cuidado y la voluntad de Dios sobre el hombre a través de propósitos y destinos escritos por el dador de la vida para ser cumplidos. Moisés, tomado de las aguas del Nilo, pasó a convertirse en príncipe de propósitos y destinos en Dios. Número 3, Éxodo 2, del 11 al 12. Moisés, hombre de Dios, también fue tocado por la ira y el celo. Al ver que la opresión de su pueblo cometió un asesinato antes de convertirse en el líder de Israel, matando a un Egipto que oprimía al pueblo hebreo. Por medio de este pasaje en las Escrituras entendemos que aunque seamos elegidos por Dios cada proceso de vida, por difícil que sea, el Dios de vida nunca nos dejará sin antes cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Número 4. El llamamiento de Moisés. Éxodo 3, del 1 al 4. Moisés huye y llega hasta Madián y permaneció allí durante 40 años. Y apacentando sus ovejas en el monte Horeb, el ángel de Jehová le aparece en una llama ardiente, en una zarza que no se consumía. Dios lo comisionó para liberar a su pueblo de la esclavitud. Dios llamó a Moisés por su nombre y le prometió estar con él y le entregó poder para hacer milagros. Recordándonos, nuestro Padre Celestial, que no importa cuán largo sea nuestro camino y nuestra espera, si Él permanece con nosotros, su propósito se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y culminamos. Moisés, el que descendía del monte Sinaí, y de su rostro salía un haz de luz brillante por haber hablado con Dios. Moisés, el que fue entregado, el que le fue entregada por Dios la ley de su pueblo. La próxima, por favor. Moisés, el que le fue entregado por Dios la ley de su pueblo, los mandatos e instrucciones celestiales. Moisés, el que declaró a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Yo no voy a ningún lugar. Amén. Moisés, el que rompió en ira las tablas de los mandamientos y también tocó la peña con la vara cuando Dios le ordenó que le hablara la peña. Moisés, el cual llamado por Dios caminó con él hasta sus últimos días. Y aun cuando su cuerpo, yaciendo en la muerte y en el fin de sus días, se describe brevemente en las Escrituras donde el arcángel Miguel disputa con el propio Satanás por el cuerpo del profeta. Según la tradición, Dios mismo enterró a Moisés en un lugar secreto para evitar idolatría. Aunque el Antiguo Testamento no relató la pelea, de Deuteronomio 34, del 5 al 7 cita: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aleluya, el propio Señor te dice que guardó el cuerpo de Moisés. Era Moisés de 120 años cuando murió. Las Escrituras citan que sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Aleluya, palabra de Dios. Hermanos, que el Todopoderoso levante hoy en esta casa, en tu vida y en tus hijos, una fe inquebrantable como la fe de Jocabed, que en medio del temor, el miedo, el desapego y el abandono, en medio de rumores de muerte y de entregar a su hijo a las profundidades del agua del Nilo, ella esperó 3 meses con su hijo en brazos, y cuando decidió entregarlo, lo hizo como la madre sabia y mujer de propósito y de destino.
Porque ella entendió que el hombre no determinaba su destino. Ni el destino de sus hijos, ni el destino de su casa, ni el destino de toda su familia. ¿Cuántos lo creen? Jocabed entendió que el destino y propósito de vida, el destino y propósito del fruto de su vientre lo determinaba el Dios de gloria, el Dios de su salvación. Aleluya. Muchos pensarían, Jocabed puso su hijo en el Nilo, es el final. Era el deseo y veredicto del faraón en la tierra de Egipto sobre el pueblo de Dios y sobre toda mujer hebrea en aquel tiempo. Pero no fue el veredicto final sobre la vida de Jocabed. Aleluya. La palabra final la tuvo Dios sobre ella y sobre el fruto de su vientre, moviendo la fe hacia adelante, hacia el propósito y el destino. Esa fe que ni las tormentas más tenebrosas del destino podrán apagar la fe que vive en ti. Esa fe tan inmensa que ni las aguas del Nilo pudieron ahogar el fruto de un vientre con propósito y destino. Y hoy te pregunto, ¿cuántos Jocabed hay en este lugar hoy? ¿Cuántos Jocabed luchan por el propósito y destino de sus hijos? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos Jocabed se levantan hoy y entretejen el Moisés del propósito y del destino para que comiencen a caminar sus hijos en la voluntad del Altísimo en ellos? Mujer, no te detengas. En ti hay poder de lo alto. Madre, no te detengas. El Dios de Jocabed está contigo. Y hoy y siempre, y su propósito descansará en ti hasta su cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Y culminamos con este versículo. Por favor, dame una bolsita de esa del regalito que está ahí. Hay un pequeño presentito para cada persona aquí representada, para cada mujer y también hombre. Ay, gracias, mi amor. Bendito sea el Señor. Amén. Lo pueden abrir y tomarlo en sus manos. Bendito sea el Señor. Mira, si tuvieras fe como un granito de mostaza, toma tu collarcito de parte de Dios. Verás una pequeña base con mostaza colgando de tus necas, representando la fe. Mira la mostaza, qué pequeña es. No la abras, porque es el poquito con la mostaza. Y así dice el Señor, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, mírala, qué pequeña es. Entonces diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Repito, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Desato la palabra enviada por Dios en esta noche. Ante todo propósito contrario a la voluntad de Dios en nuestros hijos, hijas, casa, iglesia y familia. Y desato el poder sobrenatural del reino sobre nuestras vidas por medio de su voluntad, propósito y destinos a través de nuestra fe. Bendigo mi vientre. Bendigo tu vientre. Bendigo el fruto de mi vientre y bendigo el fruto de tu vientre por medio de su voluntad, propósito y destino a través de nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Amén. Feliz Día de las Madres. Gracias. Y culminamos con tres alabanzas. Damos gracias a Dios. Bendito sea el Señor.
qué vida me